tierra deseable. Le damos la bienvenida en esta mañana a usted, amigo que nos ve hoy por primera y segunda vez, sea bienvenido. Y vamos a orar al Señor con estas alabanzas en este día. Y vamos a decirle que si usted ha sido verdaderamente libre, entonces levántese y vamos a adorar a nuestro Padre Celestial.
Amada Iglesia, muy buenos días, que el Señor los bendiga, qué alegría poder celebrar en esta mañana que Dios está con nosotros y que su mano poderosa nos ha sostenido hasta aquí. Quiero invitarte a ti que estás ahí conectado, a que podamos orar a Dios en esta mañana agradeciendo su fidelidad.
No olvides que mientras estamos predicando, nuestro chat está abierto para que puedas compartir tus saludos, tus opiniones a todos como la gran familia que somos en Tierra Deseable. Demos gracias a Dios en esta mañana. Padre Celestial, bendecimos tu glorioso nombre. Te damos gracias por esa mañana preciosa que tú nos regalas. Te damos gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias porque hoy podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado, que tú has sido bueno en gran manera. Gracias porque nos has provisto de todo lo necesario. Gracias porque cada día hemos tenido pan para comer, hemos tenido vestido, hemos tenido techo y abrigo, Señor. Porque la bendición tuya está sobre cada uno de nosotros. Hoy te doy gracias porque podemos reunirnos en familia, desde nuestras casas, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre. Y, Señor, para recibir también tu palabra, para adorarte a ti, Señor. Y oramos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestros corazones y que podamos ser edificados a través de tu gloriosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amada iglesia, estaba pensando en un tema en estos días. Y es sobre la necesidad de sostener nuestro enfoque en estos tiempos de pandemia. Y pensando en eso, venía a mi mente el tema de la navegación náutica. Y es que los pilotos náuticos suelen usar instrumentos diversos para poder determinar su posición presente, pero también la velocidad y el rumbo óptimos para poder llegar a su punto de destino. Entre esos instrumentos, de los cuales hay muchísimos, podría mencionar en esta mañana las cartas náuticas, las reglas paralelas, los GPS, la brújula magnética, entre otros. En realidad son muchísimos hoy en día, con tanta tecnología que tenemos a la mano, los instrumentos usados para guiar este tipo de navegación. La verdad es que todos los pilotos, ya sean náuticos, ya sean aéreos o terrestres, tienen que usar este tipo de instrumentos para poder llegar a su punto de destino. Pero mientras la travesía, ellos no pueden perder de vista el enfoque, la meta hacia donde ellos están dirigiéndose. Cualquier desvío, por mínimo que sea, cualquier distracción, por pequeña que sea, puede llegar a costar la vida de esos pilotos y de sus tripulantes. Así que sostener el enfoque en el tiempo de navegación es algo clave. Y estaba pensando en esto porque en estos tiempos de pandemia, donde estamos viendo tantos cambios, donde a veces sentimos tanta incertidumbre en nuestros corazones, como que decir, Señor, ¿y qué va a pasar ahora? Pareciera que la pandemia trata de minar nuestro enfoque, y es lo que yo quiero invitarte, amada iglesia, a sostener nuestro enfoque en estos tiempos de pandemia. Y quiero que veamos en la palabra del Señor, en el libro de Hebreos, capítulo 11, y en el versículo 24 al 27, donde se nos señala la historia de un hombre llamado Moisés. Dice la palabra del Señor: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si hay algo que me llama la atención cuando miramos el mural de los héroes de la fe en este capítulo 11 de los Hebreos, es la historia de Moisés, de quien se dice que él tenía la mirada puesta en el galardón. Cuando uno estudia toda la historia de vida, toda su biografía, encontramos que Moisés pasó momentos también muy difíciles, pero lo interesante es que Moisés nunca perdió el enfoque. Él pudo mantener su mirada
puesta en el galardón y sostenerse como viendo al invisible. Con esa mirada puesta en el galardón, Moisés por fe dejó Egipto. No solo eso, sino que por la fe celebró la Pascua con el pueblo de Israel. Por la fe cruzaron el Mar Rojo y por la fe también Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Seguramente si Moisés se hubiera desenfocado algún momento, si hubiera quitado la mirada del galardón, seguramente no hubiese llegado a la meta y al destino que Dios había trazado para él. ¿Será que esto fue sencillo? Claro que no, en ninguna manera. Estoy segura que para haber sostenido su enfoque, Moisés tuvo que ejercitar mucho su fe, tener mucha perseverancia entre muchas otras cosas y así logró alcanzar la victoria. Bien, amada iglesia y amigos, este es un tiempo hoy más que nunca para sostener nuestro enfoque como hijos de Dios, como familias en el Señor, pero también como iglesia. No nos podemos distraer. He estado viendo en ocasiones las noticias. He escuchado a nuestro presidente de la República decir que debemos aprender a convivir con esta pandemia. ¿Cuál es el papel entonces de la iglesia? ¿Cómo podemos nosotros sostener nuestro enfoque en estos tiempos y no perder de vista lo que Dios quiere que hagamos aquí y ahora para la gloria de su nombre? Esa es la pregunta en esta mañana. ¿Cómo podemos sostener nuestro enfoque en tiempos de pandemia? Como les digo, estamos viviendo cambios acelerados a todo nivel, en todas las áreas de nuestra sociedad. Y esto también ha tocado a la iglesia. Pero hoy yo quiero dejarte 3 cosas en mente que nos van a ayudar a sostener nuestro enfoque en medio de la pandemia. La primera de ellas, número 1, es poder reconocer nuestro llamado en Dios. ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Cuál es la razón de por qué estamos aquí todavía? ¿Cuál es ese propósito? Y quiero decirte que la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 13, nos habla muy claramente acerca del llamado que Dios nos hizo. 2 de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Cuando pensamos cuál es nuestro llamado, es que primero Dios nos llamó y nos escogió para la salvación. Y esto es una verdad muy grande, porque la Biblia dice que el que cree en Cristo Jesús no pasará a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y esta es una verdad gloriosa, porque el Padre envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que nosotros no nos perdiéramos eternamente, sino que tuviésemos la salvación que el Señor preparó para nosotros de antemano. Y este es el regalo más grande que el ser humano podría tener. Dice en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Querido amigo e iglesia, la salvación es el regalo, el tesoro más grande que una persona pudiera tener. El que ha creído en Cristo no es condenado. La Biblia dice que Jesús vino porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice la Biblia que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Juan 3, versículo 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La salvación ya vino y está abierta para todos aquellos que abren su corazón a Dios y aceptan a Jesús como su Salvador, porque ese es el llamado de Dios. Fuimos llamados para la salvación, fuimos redimidos y Jesús fue a preparar una morada eterna en los cielos. Si hoy muriéramos y partiéramos de esta tierra, hay una verdad muy grande que debe llenar de esperanza nuestro corazón. Y es que si hemos creído en Cristo y si aceptamos ese regalo de la salvación, podremos estar en su presencia por toda la eternidad. Y alabo y bendigo a Dios por eso, porque la salvación es un regalo, es por gracia, pero también es por toda la eternidad. Dentro de este llamamiento que el Señor nos hizo, no fue solamente a la salvación, sino que dice la Biblia en Efesios 2:10 que Dios nos escogió para hacer buenas obras. ¡Wow! Hay gente por ahí que todavía no entiende cuál es su identidad, cuál es su llamado. Pero la Biblia dice que Dios nos escogió de antemano y quisiera compartir contigo ese texto ahí en Efesios capítulo 2 y versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y qué lindo es saber esto, que el Señor nos creó para hacer el bien, para hacer buenas obras. Y esto es algo glorioso, es un privilegio inmenso, porque Jesús mismo nos dio ejemplo. En Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Hay tanta necesidad alrededor de nosotros, tanta desesperanza, hay tanta crisis. Pero usted y yo fuimos llamados y escogidos por Dios para ser salvos, pero también para hacer buenas obras. Creo que lo más maravilloso que nos puede pasar es poder gastar nuestra vida en Dios. Y hoy bendigo a todos los líderes de Tierra Deseable, a todas las personas que siembran, que oran, que ayunan, que bendicen la obra, porque lo más glorioso es poder amar y servir al Dios que nos dio la vida. Y creo que en medio de estos tiempos de pandemia, poder servir a Dios y al prójimo es algo que trae enorme satisfacción. Y también dice la Biblia que Dios nos escogió para ser adoradores de su presencia. En Juan capítulo 4, Jesús está teniendo una charla con una mujer llamada la Samaritana. Y Jesús le dice en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Y cuando hablamos que fuimos escogidos para adorar a Dios, no es solo cantar, en realidad es una vida de entrega, es una vida de devoción a Dios. Es una vida de gratitud hacia Él, de intimidad con Dios, donde Dios ocupa el primer lugar en nuestro corazón, donde Dios es la prioridad, donde Dios es el centro de todo, como hemos cantado. Tú eres el centro, Señor. Jesús es el centro y todo el universo, todo le rinde adoración a Él. Cuando miramos la vida desde esta perspectiva, desde el llamado que Dios nos hizo a la salvación, a hacer buenas obras y adorar a Dios, encontramos que la vida tiene muchísimo sentido, que vale la pena estar aquí y darle la gloria a Dios. Así que cómo poder sostener nuestro enfoque en tiempos de pandemia, número 1, teniendo en mente el llamado que Dios nos hizo. Pero número 2, también manteniendo nuestra fe firme en las promesas que Dios nos ha hecho. Si hay algo que amo de Dios, es su fidelidad. Es que Dios es veraz y que Dios no miente. Que todo lo que Dios nos ha prometido, Él lo cumple.
lo ha hecho conmigo. Yo hoy soy un testimonio para la gloria de Dios de esa fidelidad que Él ha tenido, sosteniéndonos en medio de todas nuestras batallas. Un ejemplo muy especial de esta fe para sostenernos enfocados, la Biblia nos lo muestra con Abraham, el padre de la fe. En Romanos capítulo 4, hay unas características impresionantes de la fe de este hombre maravilloso. En Romanos 4, versículo 17 al 22, encontramos esas características. Dice el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabe qué me impacta en este texto? Es que mirando la historia de Abraham, Dios lo llama padre de muchas gentes cuando Abraham todavía ni siquiera tenía un hijo. Y Abraham le creyó esas palabras a Dios. Él empezó a verse como un padre de multitudes. Creo que había ocasiones en las que miraba a su alrededor y no había niños en casa. Pero él decía, Dios me dijo que yo voy a ser padre de muchas gentes, padre de generaciones. Y él le creyó a Dios, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y esto es lo glorioso para nosotros. Abraham pudo sostener su enfoque durante toda su vida y alcanzó una gran victoria. Veamos algunas características de su fe. Número 1, dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Qué significa creer en esperanza contra esperanza? Significa que toda esperanza humana se había ido en contra de Abraham. Pero en medio de la desesperanza, él pudo creerle a Dios. Y sabe, estos son unos tiempos donde la desesperanza está invadiendo muchos corazones. Corazones de empresarios, de comerciantes, de aquellos pequeños negociantes. Y esto es muy fuerte porque de niña siempre escuchaba decir a mis abuelos que la esperanza debe ser lo último que se pierda. Por eso creo que Abraham aprendió ese principio y creyó en esperanza contra esperanza. Esa es la primera característica de su fe. La segunda, dice en el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Creo que nunca me cansaré de hablar esta historia de la vida de Abraham. Dice que su fe no se debilitó por las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? Número 1, dice que él se veía su cuerpo casi muerto. Era un anciano ya. Que decir, bueno, tener un hijo a estas alturas, para nosotros diríamos, no, eso no puede ser. Pero Abraham no se debilitó en la fe cuando miraba su cuerpo. Él decía, yo seré padre de multitudes. Tampoco cuando veía a su esposa Sara, que ya ni siquiera tenía su periodo menstrual para decir que pudiera ovular y dar a luz hijos. Sencillamente él no mira las circunstancias, sino que le cree a Dios. Le cree a Dios por encima de todo. Estas circunstancias no lograron minar la fe de Abraham. Cuando la fe se debilita, quedamos a merced de la desesperanza. Pero si nuestra fe se fortalece hoy en Dios, puede que alrededor nuestro veamos todo lo contrario. Puede que las circunstancias nos digan que no puede ser, que terrible lo que está pasando. Pero por encima de esas circunstancias está Dios,
está Dios por encima de todo. Yo quiero animarte a ti que estás allá detrás de esa cámara, viéndonos en este día, conectados con nosotros en el Espíritu, porque tu fe no se puede debilitar. Y hoy oro que el Espíritu Santo traiga fortaleza a esa fe que hay en tu corazón. Aun si tuvieres fe como una semilla de mostaza, así sea tan pequeñita esa fe, Dios puede a través de ella mover montañas. En el versículo 20 dice la palabra: tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dándole la gloria a Dios. Wow, esto es una cátedra de una vida de fe. Tampoco dudó. La duda nunca invadió la promesa que Dios le había dado a Abraham. Me encanta que dice la Biblia que más bien él se fortaleció en Dios. Creo que él alimentaba su fe día tras día. Y esto es glorioso, es lo que nos toca hacer a nosotros en estos tiempos de pandemia. Puede que el panorama sea muy oscuro, pero para quienes esperamos en Dios, la Biblia nos enseña que los que creen en el Señor nunca serán avergonzados. Saldremos a flote de la mano de Dios. Me encanta cuando el salmista dice en el Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Creo que cuando tenemos enfocado nuestro corazón en ese Dios grande y maravilloso, ni la duda ni la incredulidad podrán minar ni menguar nuestra fe. ¿Cuál fue el secreto de la fe de Abraham? Lo dice el versículo 21, que él estuvo plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Amada iglesia, tenemos que estar convencidos plenamente que todo lo que Dios nos ha prometido, Él lo va a cumplir en su tiempo, en su momento, porque Dios jamás se equivoca. Tú no puedes enterrar tus sueños. Tú no puedes dejar que se ahogue en la desesperanza, las metas, las ilusiones, los planes que tenías. Tenemos que colocarlo todo en las manos de Dios y, como Abraham, estar plenamente convencidos que el que lo hizo en el pasado lo volverá a hacer de nuevo. ¿Sabe cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham a ver el cumplimiento de su promesa? ¿10 años? No. ¿15? No. ¿20? Tampoco. 25 años aproximadamente esperó Abraham sin debilitarse en la fe, sin dudar de Dios, sin permitir que la desesperanza llegara a su corazón. Se mantuvo enfocado en medio de su esperanza en lo que Dios le había prometido. Y, amada iglesia, creo que reconocer nuestro llamado en Dios y creer firmemente en las promesas que Él nos han hecho nos van a ayudar a sostener nuestro enfoque en medio de la pandemia. Es muy triste que aún en estos tiempos hay muchos cristianos muy relajados espiritualmente. Han dejado de orar, han menguado en su pasión por Dios. Algunos otros están, por el contrario, avivados, y a ellos los quiero felicitar en esta hora porque se mantienen enfocados, y la gloria sea para Dios por eso. Pero aquellos que están debilitándose, también estoy orando al Señor que Dios levante las manos cansadas y las rodillas paralizadas en el nombre de Jesús, y que puedan retomar la senda, porque lo que Dios nos ha prometido, Él lo hará. Y el tercer punto de cómo sostener nuestro enfoque en tiempos de pandemia es poder mantener nuestra cultura e identidad como hijos de Dios. Qué importante es esto. Cuando hablamos de la identidad, se dice que la identidad es la esencia misma de una persona, que la identifica como única en el mundo y que nos permite formarnos una idea clara de cómo es esa persona. ¿Sabe qué es lo interesante? Que la identidad determina una dirección, un propósito y un destino.
Por eso no la podemos perder de vista. Como hijos de Dios, tenemos que formarnos una imagen clara del Padre, porque nosotros lo reflejamos a Él. Somos el reflejo del Señor. Y la Biblia dice que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y el sello de nuestra identidad, me encanta como lo escribe el salmista en el Salmo capítulo 8 y el versículo 5. Aquí está el sello de nuestra identidad. Salmo 8:5 dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le has hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Esto significa que Dios nos dio dignidad, nos dio honor y nos dio también alabanza, exaltación por lo que Él mismo colocó en nosotros para que podamos traer su reino y podamos compartir y celebrar las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esto es algo glorioso. Al ser hechos hijos de Dios, esto nos introduce en una cultura de reino. Y por lo tanto tenemos un lenguaje diferente. Como hijos de Dios, tenemos que hablar de una manera distinta. Hay un lenguaje muy especial en nuestros labios. Aunque el mundo esté en crisis, el que está en Cristo no tiene crisis. Tenemos la bendición de Dios. La rectitud y la santidad es lo que caracteriza la cultura del reino de los cielos. Por eso en tiempos de pandemia tenemos que tener muy claro esto. Nuestra identidad y nuestra cultura como iglesia, como ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Tenemos una paternidad sobre nosotros. Tenemos una casa. La iglesia Tierra Deseable Cruzada Cristiana. Tenemos esa cobertura. No estamos por ahí volando diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? No, nosotros tenemos una cobertura de Dios y de unas autoridades a las cuales nosotros rendimos cuentas todo el tiempo. Tú tienes que tener eso muy claro. No somos ruedas sueltas por ahí. Tenemos esa cultura, esa identidad en nosotros. Y por tanto tenemos que seguir marchando. Tenemos que seguir amando y sirviendo al Señor y agradándole a Él. Volveremos a los templos en el momento que el Señor así lo quiera. Pero mientras tanto la iglesia sigue avanzando. El pueblo de Dios sigue en clamor. Seguimos llevando la antorcha. Tenemos que seguir trabajando para dejar un legado a nuestras generaciones. En conclusión, en esta mañana, quiero decirte que debemos sostener nuestro enfoque, poner nuestra mirada en Dios como lo hizo Moisés. Él se sostuvo mirando el galardón. ¿Sabe una cosa, iglesia? Este tiempo pasará. Esto no será para siempre. No podemos desmayar. Tenemos que animarnos. Tenemos que tomar fuerzas en Dios y seguir marchando. Dios va delante de nosotros. Tenemos que permitir a Dios que nos transforme de gloria en gloria y que nos lleve adelante de su mano. Yo quiero que oremos en esta mañana, que Dios no permita que nosotros seamos desenfocados en este tiempo de pandemia. Tienes que saber que Dios te llamó para la salvación, para hacer buenas obras y para adorarle. Tienes que saber que lo que Dios te prometió, debes creerlo firmemente hasta el final, porque nuestro Dios no miente, no es hijo de hombre para mentir. Y tienes que mantener esa cultura y esa identidad como hijos de Dios que somos. Yo soy Cruzada Cristiana. Tenemos un sello, una marca de Dios y tenemos esa cobertura. Tenemos todo el potencial y el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros para avanzar y salir adelante en medio de esta pandemia.
quiero que oremos. Allá donde usted está, voy a pedirle que se coloque sobre sus pies como un soldado del ejército, sabiendo que fuimos llamados a ser una iglesia de guerra espiritual. Levántate en el nombre de Jesús. Voy a pedir al Señor que abra los cielos ahora y que derrame una unción poderosa, que traiga una impartición de fuego a tu corazón, a toda la iglesia, a todas las personas que están viéndonos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú nos llamaste a la salvación, porque nos escogiste para hacer buenas obras y nos llamaste para ser adoradores. Qué privilegio tan grande tenemos en ti, Señor. Tenemos un llamamiento santo que desde antes de la fundación del mundo estaba establecido. Yo te doy gracias por ese llamado y te doy gracias por cada promesa que tú nos dejaste escritas en tu palabra. Gracias porque tú eres veraz, Señor. Tú no mientes jamás. Padre, permítenos en esta mañana recordar todas tus promesas. Espíritu Santo, trae a la luz de nuestra mente cada promesa que el Padre nos ha hecho, quizás hace muchos años. Todo lo que ha estado escrito ahí en tu palabra y que es para nosotros. Y que hoy nuestra fe sea activada, Señor. En el nombre de Jesús, trae esa impartición desde lo alto. Que esa fe que está como una semilla de mostaza haga que se trasladen los montes, que se muevan las montañas para la gloria tuya. Y permítenos, Señor, tener nuestra identidad y esa cultura del reino de los cielos muy clara en nosotros. Ayúdanos a avanzar, Padre de la gloria. Hoy oro, Señor, por aquellos que quizá se han quedado relegados, Señor, que durante este tiempo de pandemia se han distraído. Oh Espíritu Santo, tócalos allá donde están. Vuélvelos a enfocar su mirada en el galardón que eres tú, Señor. Vuélvenos, Padre, a que podamos caminar por tus sendas y que nada ni nadie, Señor, nos haga desviar de tus propósitos. Que la dirección tuya sea muy clara en nosotros para cumplir el destino profético al que tú nos llamaste. Oro por los que están cansados en medio de la batalla. Señor, tráeles nuevas fuerzas ahora. Abre los cielos, Espíritu Santo, abre los cielos sobre cada uno y derrama nueva fuerza, Señor. Muchos están librando batallas impresionantes. Señor, dales la victoria, fortalécelos en esta mañana. Oramos por tus siervos y por todas las personas, Señor, que están sufriendo por este coronavirus, Padre, que están allá, Señor, en las UCIs, en esta nación, en todas las naciones de la tierra. Sea tu misericordia con ellos. Envía tus saetas de salvación a sus corazones, Padre, y fortalécelos a ellos y a sus familias y a aquellos que están pasando por momentos de duelo. Señor, tráeles tu consuelo y tu paz y aviva tu fuego en el corazón de cada uno de tus hijos en tierra deseable. Aviva tu fuego, Señor, aviva tu fuego, Señor de la gloria, y permítenos seguir marchando, que nada ni nadie, Señor, nos detenga. Bendito Rey de la gloria, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Danos tu bendición en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amada iglesia, que Dios los bendiga en esta mañana. Por favor, no se desenfoque. Manténgase como Moisés, con su mirada puesta en el galardón y sosteniéndose como viendo al invisible. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Esté conectado, por favor, a través de nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros contenidos. El jueves nos vemos en nuestro culto de estudio bíblico a través de nuestra página en Facebook Live. Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Señor Jesús, queremos adorar, manifestar, premiar, declarar
encontramos las respuestas que necesitamos, donde encontramos el consuelo de tu Espíritu Santo, Dios. Padre amado, que este sea un momento de adoración.
que el ser generosos y obedientes trae bendición a nuestras vidas, como dice Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Inténtenlo, pónganme a prueba. Es por eso que queremos invitarte a que te unas en generosidad y obediencia ayudando a una familia en necesidad y trayendo tus diezmos y ofrendas. Puedes comunicarte con nosotros a los números que aparecen en pantalla. Dios te bendiga. Hola chicos y chicas de Iglesias TV, le damos la bienvenida a la clase de hoy. Hoy finalizamos con los frutos del Espíritu Santo, fe, mansedumbre y templanza. Pero antes vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a decir: Padre, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias Espíritu Santo porque sabemos que siempre estás con nosotros, porque tu fidelidad es muy grande y tu amor es muy perfecto. Te pido que en esta mañana, a través de esta clase, hables a mi corazón porque quiero escuchar tu voz. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Este es el número de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Estaba Abraham sentado cuando 3 hombres se acercaron y él los invitó a descansar y a comer. En eso ellos le preguntaron: ¿dónde está tu esposa? Pero Sara, escuchando la conversación, se reía. Entonces uno de ellos dijo: yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos para ese tiempo, y hacía mucho Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio y dentro de sí misma dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi Señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? Y dijo: ¿acaso una mujer vieja como yo no puede tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo y por eso negó haberse reído. Yo no me reí. Pero el Señor le dijo: no es cierto, sí te reíste. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Sara declaró: Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo.
Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham y el Señor dijo: Abraham. Sí, aquí estoy. El Señor dijo: toma a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Morea. Allí lo sacrifica sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente salió con el burro, 2 siervos e Isaac. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre, tenemos el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Y Abraham dijo: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Hola niños, qué bonita esa historia. De verdad que cada vez que la veo me parece mucho más impresionante, aprendo muchas cosas y la idea de la representación, eso era. Hoy vamos a hablar de los últimos 3 frutos del Espíritu. Uno de ellos es la fe. La fe es ver más allá. Yo siempre me imagino ese concepto como el ver una pared, pero el ver detrás que puede haber. Y en una de las escenas, Abraham tuvo que tener fe. Cuando Dios le dijo que mirara al cielo y que contara las estrellas, y que al contarlas ese iba a ser el número de su descendencia, me pareció que solo para creerlo hay que tener fe. Otro de los frutos es la templanza. Y la templanza quiere decir el control de nuestras emociones. Al finalizar de la historia, Dios probó la fe de Abraham y le dijo que llevara a su hijo y que lo sacrificara. Me imagino el montón de emociones que sintió en ese momento, como que Dios, ¿por qué si es mi único hijo? ¿Por qué me lo vas a quitar? No, yo no puedo hacer eso, ¿cómo lo puedo matar? Y en ese momento, ese fruto del Espíritu estuvo en él y le permitió controlar sus emociones. Y el último, que también lo vimos en la historia, es la mansedumbre. Y está muy relacionado con la templanza porque se refiere al dominio propio, al dominio de nuestros actos, al dominio de nuestras emociones. Y espero que cada uno de estos 3 frutos también los hayan podido ver en esta historia y se los pidan a Dios, para que en las situaciones que vivan también puedan hacer uso de ellos y, por ejemplo, tener fe, templanza y mansedumbre. Niños, ahora sí, manos a la obra. ¿Qué necesitamos de materiales? Hojas de colores, pegastil o colbón, lápiz, tijeras,
Y un molde de corazón, este es de un tamaño de 3 centímetros, pero si lo quieren lo pueden hacer un poquito más grande. Ahora vamos a empezar con nuestro primer paso. Necesitamos una hoja, yo tomé una de color naranja y una de color rojo para hacer 2 rectángulos. Uno de ellos es de 6 por 12, así. Y quedan nuestros 2 rectángulos así. Ahora, con este molde de corazón vamos a hacer diferentes moldes de colores. Luego tomamos uno de nuestros corazones, cogemos este verde, lo ponemos en nuestro rectángulo y hacemos una línea para saber qué espacio debemos dejar en nuestra hojita, como el que ven acá. Luego de eso vamos a medir 1 centímetro y vamos a doblar nuestra hoja. Aquí está el centímetro, doblamos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 divisiones de 1 centímetro. Luego giramos nuestra hoja y empezamos a pegar los corazones. En mi primera línea de 1 centímetro voy a poner el primero. Doblamos y pegamos otro. Y nos queda así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con nuestro rectángulo de 2 centímetros, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegarlo a nuestra hoja que quede debajo de los corazones. Entonces, levantamos. Y luego pegamos con pegastick. ¿Listo? ¿Qué es lo último que vamos a hacer? Vamos a trazar un triángulo, no importa el tamaño que lo quieran hacer. Vamos a trazar un triángulo y lo vamos a recortar para saber dónde podemos alar y podamos mover nuestros corazones. ¿Qué es lo último que vamos a hacer? Le vamos a escribir a nuestros corazones los 3 frutos del Espíritu que aprendimos hoy. Y así podremos repasar los diferentes frutos del Espíritu que vimos hoy. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete. No olvides de activar la campana de notificaciones para que puedas acceder a todo nuestro contenido. Dios los bendiga.